Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy acá en este espacio de webinar que hemos iniciado ya de manera conjunta eh, con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y el Centro Integral de Resolución de Conflictos que pertenece al Colegio de Profesionales en Psicología. De verdad estamos muy emocionados de poder recibir en este espacio. Para nosotros siempre es un grato placer escuchar experiencias tan sobresalientes, tan destacadas en el tema de restaurativo, y en este caso hoy vamos a conversar del liderazgo transformativo. Creo que es un tema que en este momento justamente viene a ser un pilar destacado en esta incertidumbre que muchos estamos viviendo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Les comentamos que este webinar es un espacio grabado y que va a estar colgado en el canal del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas para que después lo puedan replicar ahí y hasta lo puedan compartir para que lo puedan ver más personas o instituciones. Nada más a nivel de logística, comentarles un poco cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta de webinar nos ayuda a tener una diferencia entre preguntas y saludos, y eso nos permite no perder las preguntas que van a ir ingresando. Ustedes van a poder tener la posibilidad de saludar. Nos gustaría saber desde dónde nos acompañan, quiénes están por ahí, ¿verdad? Que nos gusta saber y poder conocer quiénes están acompañándonos, de dónde nos están acompañando. Y bueno, eso lo van a poder hacer en el chat que tienen ustedes en su pantalla. También hay otra opción que dice preguntas y respuestas. Ahí les invitamos a dejarnos las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta actividad. Eso nos va a permitir atenderlas de manera más responsable y poder escuchar también qué es lo que ustedes están consultando y qué es lo que quieren saber o profundizar en alguno de los momentos que van exponiendo nuestros compañeros y compañeras. Entonces les invito a utilizar estas dos opciones para que podamos darle seguimiento adecuado. Claro. Muchas gracias, Lindsay. Bienvenidos y bienvenidas. Unirme al agradecimiento. Es una alegría poder compartir estos espacios de seminarios web con el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología y pues de parte del International Institute for Restorative Practices. En estos espacios pues construimos comunidad, aprendemos los unos y las unas de los otros y bueno, continuamos tejiendo redes, que yo creo que es algo que vamos a continuar conversando. Es un privilegio presentarles a las personas que nos van a acompañar el día de hoy para compartirnos su experiencia y su conocimiento sobre liderazgos transformativos. Quisiera primero presentarles a Ever Silva Aliaga. Tengo el privilegio de llamarle mi amigo. Es director de Human Partner, pedagogo y filósofo, asesora programas de liderazgo, convivencia y fortalecimiento comunitario y hace parte del equipo directivo de Human Partner, que es una organización colombiana de facilitadores y consultores e instructores de enfoques y competencias de no violencia, prácticas restaurativas y construcción de paz en escuelas, organizaciones y comunidades. Y también pues es una experiencia maravillosa el poder compartir el espacio con Gloria María Abarca Obregón. Gloria es doctora en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo en Universidad Jaume I de España, estancia doctoral en la Universidad de Innsbruck, Austria, y en México realizó los estudios de maestría en educación y la licenciatura en educación primaria. Gloria es coordinadora de diversos proyectos internacionales de educación para la paz y fue ganadora conjuntamente con el doctor Said Bahallín del Premio de la Paz Ciudad de Castellón en el año 2009. Gloria es profesora de educación primaria, secundaria y licenciatura en México. Ha sido profesora invitada del Máster de Internacional de Paz, Desarrollo y Conflicto en el módulo de Educación para la Paz en la línea internacional en Castellón, España. Es facilitadora de círculos de paz, asesora proyectos en temas de educación para la paz del Convive y del CIEM, del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de la Mujer en Mérida, Yucatán. Así que bueno, yo tengo el grato honor junto con Lindsay de que hemos podido conversar con ustedes, soñando y envisionando esta conversación y este tema que es tan interesante, pero a mí me gustaría pues que empecemos por el principio, ¿verdad? Que es de dónde venimos. Así que creo que a todos nos gustaría escuchar cómo llegaron ustedes a este concepto de liderazgos transformativos
¿Y cómo es que han hecho esa relación entre liderazgos transformativos y el trabajo con círculos? Mm, Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, me gusta esta parte de soñar juntos y creo que así fue como surgió todo. Em, Ever y yo hemos coincidido en círculos, ¿no? En círculos de paz, en reuniones y decíamos que habría que hacer algo juntos, ¿no? Y justo veíamos cómo los círculos ofrecen como procesos restaurativos no solamente hacia los demás, sino justo también a los facilitadores y a los otros espacios, ¿no? Y que algo que veíamos como muy importante de resaltar y por lo que creíamos que era importante hacer hasta un webinar con esta temática, es que incluso puede no nada más como construir esta parte de la comunidad, sino acompañar a los líderes o liderazgos de las comunidades, ¿no? Es como un paso mucho más amplio y bueno, con la experticia que tiene Ever en círculos restaurativos, en comunidad y yo con el área de construcción de paz, fue como ir fusionando, ¿no? Como estos conceptos que veíamos y hay un autor dentro del área de construcción de paz que es John Paul Lederach, que yo sé que también ustedes lo conocen, y que él propone que para hacer esta parte de tejido de redes es importante líderes que puedan tener liderazgos compartidos, ¿no? Entonces que ya son liderazgos diferentes y que sobre todo son cooperativos y que ya no van a ser aislados, sino que vamos a poder ir compartiendo. Entonces, el gran reto, que con esto ahorita le paso la voz a Ever, es cómo llevas esas teorías a las prácticas, ¿no? O sea, cómo no quedarnos nada más en la buena intención de hacer estos liderazgos, sino pues ahora acompañarlos y llevarlos como a situaciones concretas y prácticas. Y si había que hacerlo en liderazgos compartidos, pues entonces yo le dije, me voy junto con otro líder y le hablé a Ever y dije, órale amigo, vamos, vamos a acompañar liderazgos juntos para ir haciendo esta transformación de tejido de redes y de liderazgos compartidos. Muchas gracias, Gloria, por el compartir. También, Claire, por la presentación y qué gusto estar también con Lindsay, a quienes aprecio muchísimo a ustedes tres. Y bueno, tal como dice Gloria, veníamos haciendo trabajos cada uno desde nuestros espacios y con nuestras comunidades particularmente. Y comenzamos a coincidir con Gloria en varios momentos, particularmente en torno a experiencias de círculos. Y, y creo que en este sentido de vivir el círculo, no solamente como el espacio físico, como la posición física para conversar, sino también como la metáfora del círculo, como una metáfora de resistencia, pero también el círculo como una metáfora de transformación. Y eso nos fue llevando a conversar en torno a los liderazgos precisamente, en donde hay que hacer mucha resistencia, dado que nuestros modelos de liderazgos son totalmente dualistas y además lineales. Y eso, digamos, nos funcionó muy seguramente en el pasado, pero para los tiempos de hoy, sobre todo para las generaciones de hoy, estos modelos no son funcionales, ¿cierto? Estos modelos lineales, dígale uno a un hijo a algo que no, si uno no le tiene los argumentos, o dígale a un estudiante que no, y si uno no le tiene los argumentos, que además no los tenemos generalmente, pues muy difícilmente ellos nos van a seguir como líderes, ¿cierto? Porque ellos están demandando un liderazgo diferente. Y así conversando con Gloria desde nuestras experiencias en la escuela, particularmente, que coincidimos en esto de ser pedagogos y tener un interés de trabajar pedagógicamente con las comunidades, nos fuimos planteando esa posibilidad de no solamente ver el círculo como un espacio, sino también como una metáfora para resistir y transformar los liderazgos y estos que pues creo yo que ya están siendo transformados por las generaciones que vienen. Más de una vez con Gloria nos hemos puesto a pensar que le estamos exponiendo nombre a lo que ya vamos viendo en las comunidades, a lo que vamos viendo en los grupos, en las resistencias que tienen los jóvenes y todo en favor de querer ejercer su desarrollo libre y pleno. Entonces ha sido grato hacer este trabajo con Gloria porque me ha alimentado con muchos conceptos interesantísimos y creo que mutuamente hemos venido leyendo nuestros contextos y pues qué gusto estar compartiéndolo aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por este primer acercamiento de cómo llegaron ustedes a retomar este tema. Yo creo que a todos nos llena muchísimo de emoción escucharles y creo que ese maravilloso soñar que nos tiene acá y que nos ha tenido en otros espacios, ¿verdad? He estado también muy de cerca con Ever en otros procesos de acompañamiento.
ese soñar nos ha permitido avanzar a materializar, como dice Ever, ¿verdad? Bueno, esos sueños no se quedan acá, sino que los hemos ido materializando y se convierten en este tejido de redes que habla Gloria, tan maravilloso, que desde que lo hemos escuchado ha sido muy significativo para esta comunidad en la que trabajamos y acompañamos, y para seguir construyendo, ¿verdad? Porque eso nos permite seguir avanzando, seguir construyendo. Yo pienso que va reforzando ese tejido de lo que ya teníamos, nos permite reforzar algunas áreas y seguir acompañando y seguir transformando, que es lo que habla también Ever, ¿verdad? Me encanta esa propuesta y por eso creo que es una gran oportunidad estar hoy por acá. Yo quisiera tal vez que conversemos un poquito ya más entrando al tema, digámoslo así, y que nos puedan comentar qué características tal vez de liderazgos transformativos han encontrado y como cuáles son, ¿verdad? Que nos puedan contar un poquito de esa experiencia. ¿Quieres tú, amigo, o empiezo yo? Empieza, querida Gloria. Fíjate que fue un tejido como para ir consolidando esta idea de los liderazgos, en el que el círculo, como lo decía Ever, no solamente es como este espacio donde nos sentamos como de forma, ¿no? Para acompañarnos, sino hasta en la forma de pensamiento o en paradigma, nos ayuda a entender cómo los procesos incluso de restauración o de sanación no son lineales, ¿no? O sea, no todo el tiempo estás mal y entonces luego ya vas a estar bien. Y algo que mencionaba John Paul Lederach dice que es como un cuenco, o sea, ni siquiera es un círculo así, sino es así, ¿no? Y eso te ayuda como a entender que los procesos humanos, que además estamos viviendo en una pandemia, nos está permitiendo saber que hay nuevas preguntas y por lo tanto hay nuevas respuestas y que va a ser interesante ver como apertura a nuevas visiones, que tal vez no se hizo así, no se ha hecho así, pero que ahora nos pone el reto de que las cosas, si nosotros los vemos en línea, no nos permite ver los procesos que incluso pueden ser como en espirales, ¿no? Que continuamente nos están como seres humanos ayudando a ver otras posibilidades. Entonces, como muy concretamente, nosotros ya veníamos platicando sobre los liderazgos transformativos y nos invita a una institución que se llama la institución es una institución de mujeres, es como Proyecto X, y ellas como grupo deciden no tener una directora. Entonces la directora se va, pero la que queda decide no hacer un liderazgo de una sola persona, sino con tres. O sea, otra directora, una codirectora y una subdirectora, pero que estuviera unida al grupo de codirección. Y lo interesante es que ellas querían que las acompañaran en esto que está mucho en la teoría, pero ¿y cómo lo aterrizas en concreto en una institución, no? Y entonces nos decían, ¿cómo lo podemos acompañar desde una experiencia circular, no? Y entonces fue ahí como un reto súper lindo, porque entonces veíamos que ya las acciones de liderazgo no están solamente en nuestras utopías de que ojalá y sean compartidos, sino que ya hay instituciones que se están como dando ese paso de romper estructuras y cómo esta mirada sí es muy retadora, porque tienes que hablar de temas de poder, tienes que hablar de temas de causas y consecuencias, tienes que hablar como de temas que están muy vulnerables, que estás acostumbrada a tomarlas desde un solo lugar y cómo las tomas desde tres, ¿no? O cómo lo tomas desde lo compartido. Entonces, creo que para mí esta pregunta de los liderazgos transformativos es algo que se sigue nutriendo. Por eso creo que incluso por eso es transformativo, ¿no? Y que voy a dar solamente ahorita unas pautas, ¿no? El liderazgo transformativo no es individual, es colectivo. Puede ser de diferentes maneras, puede ser compartido o puede ser que a veces tú, a veces yo, o sea, y creo que van a existir además otras formas. También no solamente es el poder en un solo lugar, sino el poder tiene que estar como muy visible, dónde está el poder y cómo usamos el poder. De hecho, viene mucho del área de construcción de paz, que el poder no es violento, es cómo lo usas. O desde comunicación no violenta, cuando te dicen que el sobrepoder es porque alguien está usando solamente el poder y los recursos y las necesidades, pero el copoder es cuando justo compartimos el poder, ¿no? Y también el bajo poder hay que visibilizarlo cuando no quieres tomar el poder. ¿Qué pasa cuando no lo tomamos, ¿no? ¿Y qué consecuencias hay? Entonces, los liderazgos transformativos creo que van a ir integrando nuevas, no solamente
propuestas ni paradigmas, sino hasta formas relacionales de cómo podemos acompañarnos. Y cierro la idea con, creo que va mucho a esta idea del educuidado o el cuidado comunitario, justo para quitar como esta idea de el sacrificio. El liderazgo estuvo muy sacrificado, ¿no? El líder se tenía que sacrificar, ¿no? Como de esta parte de que además el líder lo sabía todo. Y creo que esto permite que seamos bien humanitos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras dudas, con todos nuestros miedos, y en colectivo encontrar respuestas de cuidado sin que se sacrifique nadie y cuidándonos entre todos. Sí, fíjate que nosotros fuimos encontrando desde las prácticas que fuimos construyendo con el equipo directivo de esta organización que se llama X de México, y también desde las prácticas que ya Gloria venía haciendo con estudiantes y con otros entornos, también con mujeres precisamente. Y curiosamente yo hago también unas prácticas de acompañar en una comunidad educativa de mujeres en un programa de liderazgo. Y fuimos encontrando que los liderazgos lineales han sido los que han prevalecido históricamente, ¿sí? En un momento de la historia de forma vertical, es decir, impositivos totalmente. Y pues son los liderazgos que seguramente a nosotros en parte nos tocó vivir como maestros, como los mismos papás muchas veces fueron impositivos, ¿cierto? Y de hecho desdibujaban nuestra presencia inclusive allí. Teníamos que hacer lo que nos decían. Más adelante, digamos, fuimos generando conciencia de las violencias que tienen estos liderazgos verticales que inclusive hoy en día todavía persisten en algunos escenarios. Y fuimos creando culturalmente unos modelos, y lo veíamos con Gloria en el ejercicio de acompañamiento que hacíamos con las directivas del Grupo X, y pues también ella me contaba sus experiencias y yo le contaba las que tenía con los estudiantes. Y fuimos pasando a un liderazgo muy horizontal, es decir, a un liderazgo que era menos violento que el liderazgo vertical, pero sin embargo seguía siendo lineal, es decir, seguía siendo un liderazgo que estaba en un patrón de dualismos, en un patrón de cada uno en su lugar, y desde ahí, digamos, una pugna por ver quién prevalece o quién impone de cierta manera su modelo de vivir. Y estos dualismos pues, han hecho mucho daño culturalmente. Quizá en el pasado fueron eficientes para resolver cuestiones, pero hoy en día todavía estos modelos dualistas prevalecen, ¿cierto? Hombre-mujer, en donde los hombres tienen de cierta manera un liderazgo sobre las mujeres, estos liderazgos de adulto-niño, en donde los adultos tenemos un liderazgo sobre los niños, amigo-enemigo, y así, digamos, vamos creando una serie de patrones dualistas con las cuales vamos leyendo la realidad. Y hemos hecho un salto, sin duda, de algo muy violento a algo menos violento, pero sigue siendo violento, es decir, a pasar a una horizontalidad. Y con Gloria veíamos esa necesidad profunda, sobre todo con esta experiencia de estas líderes, que curiosamente Gloria menciona 3, pero también ellas en este ejercicio de acompañamiento que hemos tenido con ellas también expresaban el deseo de integrar al resto del equipo y ojalá a toda la comunidad de mujeres que acompañan. Es decir, ya no pensar en estos liderazgos lineales o en estos liderazgos dualistas, sino más bien pensar en un liderazgo que tenga una forma totalmente diferente. Y aquí nos comenzamos a encontrar entonces con esto que Gloria hablaba de lo colectivo ya, ¿cierto? Es decir, romper con las linealidades de los liderazgos, que además han sido justificaciones para ejercer violencias. Los líderes del pasado han ejercido muchas violencias, instrumentalizando a los otros o objetivándolos. Y hoy en día comenzamos a mirar que hay otras posibilidades y a exigir otras posibilidades de relaciones que no sean desde estos liderazgos lineales, sino más bien colectivos, es decir, liderazgos que no estén acentuados en la separación de las personas, ¿sí? Sino más bien en la integración, en la suma de las capacidades. Y no en estos liderazgos, me gusta cuando Gloria siempre lo dice, cuando ella lo dice, yo de inmediato activo y digo mesiánicos, ¿cierto? Cuando dice del sacrificio, y estos liderazgos mesiánicos que el líder tiene que asumirlo todo, tiene que saberlo todo, y por lo tanto eso le da la legitimidad para ejercer violencia sobre los demás. Entonces ahora, ¿cómo pensar un liderazgo diferente? Y mucho más con estas generaciones en las que hoy en día convivimos, en donde pues nos enseñan a empoderarnos y hablamos de empoderamiento por todos lados, y el día en que ya todos estemos empoderados, esto va a ser una guerra de todos contra todos. Entonces, si no cambiamos la forma de relacionarnos en la manera de ejercer nuestros liderazgos y entendemos que aquí los liderazgos tienen que estar para sumarse, tienen que ser liderazgos compartidos, como así lo ha bautizado Gloria y me gusta ese nombre mucho también.
Yo creo que ahí hay que hacer mucho por encontrar las estrategias, las habilidades, las actitudes, los valores que nos permitan vivir este tipo de liderazgos, porque produce mucho miedo vivir estos liderazgos, da susto vivir estos liderazgos porque el líder siente que va a perder su rol, la comunidad siente que el líder no sabe nada, el líder siente que la comunidad, digamos, hay muchas cuestiones ahí interesantísimas que hay que comenzar a hacer exploraciones y curiosamente el espacio del círculo nos ha servido muchísimo para poder tener estas conversaciones tan difíciles, en donde el poder, como dice Gloria, en donde también los elementos de acumulación inclusive, saber cómo poder distribuirlo, ¿cierto? Y pues hemos venido entendiendo que el círculo tiene esa posibilidad, como dice Gloria, de ser contenedor de las capacidades, pero también contenedor de las limitaciones del grupo, de la comunidad, de tal manera que en la experiencia circular sea el mismo círculo el que reparta esas capacidades a la comunidad y permita que cada quien asuma un liderazgo desde lo que es capaz y de lo que tiene para ofrecer y contribuir al propósito, al ejercicio de estar juntos y de entender cómo quieren estar juntos. Sí, es realmente un cambio de paradigma, ¿verdad? Desafía muchísimo porque no es solo la cuestión de ver el liderazgo desde esta postura vertical y de acaparación del poder, sino también el liderazgo desde esta postura de quién asume la responsabilidad y quién da la cara. Entonces creo que cuando uno, ¿verdad? Y puedo hablar por mí de mi propia experiencia, se acerca a estos temas y experimenta sus propias resistencias, de pronto el temor tiene mucho que ver con esta sensación de, y entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad? Y entonces, ¿qué pasa si las cosas se sienten difusas? ¿Verdad? ¿Qué hacer con esa incertidumbre? De ahí me gusta mucho escuchar este pensar en el círculo como este contenedor, no solo como esta figura bidimensional, sino de verdad esta figura tridimensional que contiene. Hace poco estaba leyendo este artículo de Linda Klickman, donde ella habla acerca de el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y cómo Martin Luther King Jr., el doctor Martin Luther King Jr., que ha sido una figura tan importante, pero que también era una figura tremendamente carismática. Y ella hace la comparación entre él y otras 3 lideresas del movimiento que no han figurado tanto en los libros de historia, pero que fueron mucho más exitosas en involucrar a muchas personas, porque su estilo de liderazgo era diferente, ¿verdad? Y entonces creo que esta cuestión de pensar en ese liderazgo compartido, en ese círculo como contenedor, en ese romper con esa linealidad, tiene mucho que ver también con esta cuestión de no descansar tanto en el carisma, ¿verdad? Y en ese culto a la personalidad, que es muy efectivo. Todos queremos seguir a alguien que admiramos y que nos inspira, pero qué tan sostenible es eso en el tiempo. En esa línea, pues a mí me interesa mucho escucharles acerca de bueno, en este cambio de paradigma, ¿de qué manera estas propuestas, cuál ha sido su experiencia en la que estas propuestas han desafiado la forma tradicional de asumir el liderazgo con los grupos que ustedes han tenido cerca o que han podido acompañar? Me gustaría como agregar justo esta parte de los liderazgos circulares, que esa es una palabra que agregaba Ever, porque para mí era como claro, por ejemplo, ver que cuando se habla de ética del cuidado y de cuidados comunitarios, pero también que cuando tú eres cuidador, ¿quién te cuida? Me daba como mucho sentido, entonces, que el líder no es alguien que sus necesidades no tienen que ser cuidadas, sino que también sus necesidades están dentro de las estrategias comunitarias del cuidado. Y entonces creo que por eso el líder no es alguien que está aislado, sino es alguien que es parte de, y también cómo nos tejemos en esos sistemas de cuidado para que no haya justo esta parte de poca claridad, sino mucha claridad, ¿no? Entonces, como, ¿cuáles son nuestras estrategias? ¿Cuáles son nuestros lineamientos? Y sobre todo, que se vale que el error esté incluido, que eso es muy importante, que el error es parte del aprendizaje y que se vale pedir ayuda. Creo que para mí han sido de los elementos como más importantes en los liderazgos,
que he trabajado con docentes. Hay una red que se hizo después de un diplomado en el que fuimos creando grupo. Después de crear grupo, tuvimos como herramientas de comunicación no violenta para saber cómo comunicarnos, después de transformación de conflictos, y lo que hacíamos al final era tejer una red donde yo los apoyo a ellos en las actividades o necesidades que tienen, pero ellos a mí también, sino cómo sostengo a 320, ¿no? Y entonces ha sido muy interesante. Tenemos grupos en WhatsApp y ellos agregaban a uno más. O sea, lo interesante es que ellos agregaran uno más, pero que también a ese lo iban a sostener y que fuera por resonancia. Y lo que ha pasado es que ese curso fue desde el 2016, o sea, ya tiene 5 años. Nadie se ha salido del WhatsApp y pueden solicitar, ¿no? Como los recursos. Y al principio el líder lo que siento yo que hace es como consolidar el grupo, como poner muy claras los acuerdos, estar revisando y estar siguiendo construyendo el grupo, cuidar el grupo, pero llega un momento que el grupo toma como un ritmo. Entonces, hay veces que yo ya no contesto, entre ellos mismos empiezan a contestar. Eso es muy interesante. Y cuando yo también necesito algo, lo solicito y también el grupo está ahí, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante y me da claridad de que no siempre tengo que tener la respuesta, que puedo ser profundamente humana y vulnerable y que hay una comunidad que me contiene. Eso es, en un momento de pandemia, es sumamente importante, ¿no? O sea, compartir incluso nuestros duelos ahí fue un espacio muy cobijado, ¿no? O sea, era como permitir que ya no es un líder, sino el liderazgo puede ser incluso rotativo, ¿no? Puedes llegar a un punto en que tú también te vuelves parte de la comunidad y alguien más toma el liderazgo, ¿sabes? Y eso creo que ayuda a que el alma no esté todo el tiempo como, ¿no? En esta visión que creo que se ha tenido, y con esto cierro, en un liderazgo proactivo todo el tiempo y permanente. Creo que estos liderazgos transformativos son rotativos y justo permiten que tú también tengas espacios de cuidado y de descanso para que puedas ser parte de la humanidad compartida. Eso creo que para mí es como, uff, ¿no? Y creo que nuestros jóvenes van mucho por ahí. Nuestros jóvenes, muchos son líderes al mismo tiempo, ¿no? Y cómo saber delegar estas funciones, ¿no? De recursos, de acciones, y creo que va a ir mucho por esta como sintonía. Ya. Sí, yo sumaría esto que ya Gloria plantea. Primero decir que, como decías, Claire, estos cambios de paradigmas no se están gestando recién desde ahora, es decir, ya vienen desde muy atrás moviéndose. Y tú mencionabas uno de los movimientos importantes, digamos, que comenzó a mover el paradigma, particularmente en Estados Unidos, la lucha del movimiento de los derechos civiles, Gandhi, ¿cierto? Y sus resistencias. Y podemos imaginar muchos escenarios en donde, digamos, ha habido siempre el interés de romper con estas estructuras que gobiernan e imponen, particularmente invisibilizando a la ciudadanía, a las personas. Y esto, digamos, sentimos que hoy se está trasladando al escenario de las relaciones interpersonales, es decir, han sido resistencias políticas sin duda, pero ahora se están llevando al escenario interpersonal y que inclusive estamos como en ese tránsito, ¿no? Que a veces nos genera estas polarizaciones que suceden de disputas políticas en entornos interpersonales también. Y tiene que ver con ese deseo de cambiar, muy seguramente, y de entender el fenómeno. Y creo que lo interesante es de percibirlo, de saber que hay algo que no está funcionando y necesitamos cambiarlo. Y en esto, digamos, sí, hemos encontrado prácticas interesantes y también resistencias, pero nos ha cobrado mucho sentido, muchos elementos que desde el enfoque de prácticas restaurativas han contribuido, digamos, a entender el tratamiento de los daños y también hacer una lectura de estos elementos para fortalecer el vínculo y para desarrollar liderazgos que nos permitan contenernos de capacidades para poder transitar por las diferencias, por las divergencias e inclusive por los daños que van a suceder en el vínculo. Nos hace mucho sentido, ¿cierto? Y con Gloria hemos venido aprendiendo, por ejemplo, a entender que un liderazgo circular es un liderazgo que tiene que aprender a darle voz a todos. Es decir, y eso da miedo y asusta, ¿no? Darle voz a todos.
inclusive en la misma igualdad de relación, es decir, una voz abierta y transparente que nos puedan decir nuestras limitaciones a quienes tenemos esa posibilidad de abrir escenarios de conversación, que nos puedan decir también las cosas. Y sentíamos que ahí, por ejemplo, todos los elementos del proceso justo cobran mucho sentido. El poder saber cómo darle voz, cómo declarar expectativas, cómo consultar. Siento que son habilidades que tenemos que aprender cada vez más y enseñarlas para que los liderazgos sean más circulares que lineales. Un elemento esencial ha sido que estos tipos de liderazgos circulares tienen que aprender a hacer las cosas con las personas, no contra ellas ni para ellas. Cuando digo esto siempre me resuena tu voz, Claire, escuchándote. Esto. Y es eso, es decir, los liderazgos compartidos tienen que aprender a construir la realidad, los imaginarios, las prácticas y todo lo que haya con las personas, no hacérselas, ni que es un hábito de los líderes hacerle las cosas a las personas para que se parezcan a las de uno. Recuerdo una frase de Wilson, un buen compañero, que dice, es como rezarle a Dios y decirle, Dios mío, que se haga tu voluntad, pero que tu voluntad se parezca a la mía. Y algo así pueden ejercer los líderes, ¿no? Diciendo que se haga la voluntad del pueblo, pero que la voluntad del pueblo se parezca a la mía. Entonces, hay que aprender a hacer las cosas con las personas y también no imponiéndose, ¿no? Porque cuando ya los demás no quieren, entonces el líder habitualmente impone las cosas desde ese rol que tiene, de esos privilegios que tiene. Y esto también nos lleva a entender el liderazgo como un punto, no como un punto de llegada. Es decir, hay un anhelo grande, ¿no? De pensar que el liderazgo es un punto de llegada. Y el liderazgo más que un punto de llegada es un camino. Y hay que disfrutárselo en cada momento porque cada momento es un descubrimiento. Es decir, el líder no sabe de lo que es capaz y los líderes no saben de lo que son capaces, sino hasta cuando las circunstancias y las situaciones se presentan. Y qué bueno que esto no sea una experiencia de viajar solo, como ha sucedido con los liderazgos, ¿sí? Sino que sea un viaje de liderazgos, de líderes. Y creo que la sociedad nos lleva para allá, en donde todos reclamamos derechos, todos reclamamos ser reconocidos, todos reclamamos poder crecer con libertad y plenitud. Entonces necesitamos tener el escenario para que lo podamos hacer todos. Y por último, mucha imaginación. Es decir, se requiere de mucha imaginación para romper estructuras, para romper paradigmas que están arraigados en nosotros y no hacerlos violentamente, sino hacerlos con la delicadeza pedagógica que esto requiere, ¿cierto? Con el detalle. Y pienso mucho también en este otro elemento que aprendemos desde las prácticas restaurativas, con el libreto de las emociones, ¿cierto? Y poder quedarnos en esa emoción neutra como es la sorpresa y sorprendernos. El líder tiene que ser alguien que sea capaz de tener esa habilidad de imaginación, de creatividad, de innovación para poder sorprender y dejarse sorprender también. Y desde ahí poder transitar de todo lo que nos produce estar al lado de los otros, nervios, miedos, molestias, y poder transitar a una emoción mucho más de interés, más de felicidad, si queremos, de realización. Y bueno, yo me quedaría con estas ideas nada más de compartirles. Bueno, me parece que son maravillosas ideas, maravillosas propuestas, y lo que me lleva a verlas aún más enriquecedoras es que ya las llevaron a la práctica, y creo que eso es algo que a nosotros pues nos llena muchísimo, nos ejemplifica muchísimo verlo ya en la práctica. Es diferente cuando hablamos o cuando leemos una propuesta, pero ya conocerlo de lleno en cómo lo están llevando a cabo, cuál ha sido el resultado que han ido obteniendo, me parece muy valioso, ¿verdad? Para nosotros y para quienes nos están escuchando y nos van a escuchar después también en diferido. Gloria hablaba de estos liderazgos circulares y es algo que han venido, ¿verdad?, conversando a lo largo de este espacio. En algún momento hemos hablado de este liderazgo restaurativo muy ligado a todo esto que Ever está mencionando. Estamos completamente convencidos de que un liderazgo debe contemplar el proceso justo, que debe contemplar toda esta claridad de expectativas, de la participación de todos. Pero como dice Ever, ¿verdad?, qué difícil a veces para un líder que ha sido formado desde otro paradigma, darle voz a todos, ¿verdad? Y cómo trabajar el consenso. En una actividad pequeña de grupo me daba cuenta de esa habilidad tal vez que falta de desarrollar para trabajar el consenso incluso, que es importante, la escucha de todos y esta parte de que no es que la mayoría decide, sino bueno, cómo trabajamos el consenso.
es otra parte importante también de este proceso de liderazgo que debemos ir desarrollando cada vez más. Las personas podemos hacer consensos, podemos llevar a acuerdos importantes y el líder debe tener esas capacidades, mucho más un líder que está en esta línea transformativa, como dice Eber, y recordaba el concepto que hemos trabajado en otros espacios, Claire, de la paz imperfecta, ¿verdad? De que está en proceso, de que estamos siempre en esta búsqueda de qué más podemos hacer, qué más podemos agregar a nuestra caja de herramientas, qué más podemos compartir con las comunidades que acompañamos, que capacitamos, que atendemos. Y al final es una línea hermosa, ¿verdad? Creo yo que se teje también estos temas increíblemente porque nos llevan a fortalecer ese liderazgo que estamos buscando. Gloria hablaba de estas comunidades en grupos de WhatsApp. Nosotros por recomendación de Eber también hicimos una actividad similar, ¿verdad? En el grupo del CIREC, cómo sostenernos, porque el facilitador también se agota, porque el líder también se cansa, porque también hay veces en las que queremos bajar los brazos y lo hemos conversado también en otros espacios, como no rendirnos y seguir, ¿verdad? Y seguir buscando este liderazgo que es posible, que es necesario y que después de esta pandemia va a ser aún más relevante un liderazgo transformativo, donde personas que han quedado con muchas situaciones emocionales y debemos aprender a escuchar todo eso que está ahí. Ya no es un liderazgo o no va a ser tan funcional como no lo está haciendo mucho este liderazgo más punitivo, ¿verdad? Más contra las personas, como decía Eve. Estamos totalmente convencidos de que debemos trabajar con las personas. Hace poco escuchaba el concepto de humildad ontológica, esa capacidad de estar siempre en un rol de aprendiz. Y creo que es otra habilidad maravillosa, ¿verdad? Siempre tener esta capacidad de aprendizaje en todo. Y por ahí entonces el líder también de las personas con las cuales trabaja. Pueden enseñar muchísimo también estas comunidades. Hemos escuchado que Pranes tiene la sabiduría del grupo para resolver, para acompañar. Son sabidurías maravillosas y ponerlas al servicio de un grupo, de un equipo, le va a dar un valor agregado que creo que va a destacar, ¿verdad? En las futuras generaciones es lo que me encantaría visualizar a futuro, ¿verdad? O por lo menos, como lo dice Claire también en otros espacios, sembrar esa semilla, aunque no veamos el fruto, saber que hemos sembrado eso y que en algún momento esto va a dar el fruto que estamos buscando, que en algún momento tuvimos la intención. Esa parte intencional es maravillosa también, ¿verdad? Poder generar estos espacios de manera intencional. Entonces, muchas gracias de verdad por esta primera parte de reflexiones. Yo quisiera que comentemos un poquito de las reflexiones que ustedes han encontrado en esta experiencia, que han encontrado con respecto al liderazgo transformativo en lo que han venido trabajando justamente con esta comunidad que hoy refieren. Y creo que me sumo a resaltar lo que tú dijiste del aprendizaje comunitario, ¿no? Que también ya no lo decía Paulo Freire, ¿no? El que aprendemos todos, ¿no? Todo el tiempo aprendemos todos, tanto el que comparte como el que abre el espacio, como el que está compartiendo, ¿no? Que son las sabidurías colectivas y que justo creo que el liderazgo transformativo van a ser liderazgos transformativos, que cada vez ya no van a ser en individual, sino cada vez más colectivos, ¿no? Por lo menos de a dos, ¿no? Creo que algo que para mí fue una gran lección de vida fue ver que en la medida en que yo hacía trabajo individual, ¿no? Y acompañaba, mi cuidado no estaba tan alto, ¿no? Y entonces justo estaba yo acompañando, cuidando, pero ¿y quién me acompañaba y me cuidaba, ¿no? Y aunque yo me daba autocuidado, no era suficiente. Sí hace falta un cuidado comunitario, un cuidado con un otro, con un nosotros. Y entonces por eso ahora, este año, todos mis proyectos los hice acompañadas, ¿no? Y entonces por eso, ¿no? Y era como ir tejiendo con uno más, porque yo me daba cuenta que entonces me quedaba energía, me quedaba aprendizaje, me quedaba, no me restaba. Y eso creo que para mí fue uno de los aprendizajes más importantes de liderazgos transformativos, ¿no? Y que a mí me aportaba y que incluso había momentos en que yo podía confiar, ¿no? Como que sueltas más. Y creo que una de las reflexiones para mí es cómo saltar del deber ser líder a ser líderes, ¿no? O sea, cómo no ponerle más etiquetas. El liderazgo transformativo es esto o esto, ¿no? Y ponerle otra vez un montón de, ¿no? Como de pegatinas o estampitas, sino cómo podemos, sí, así, ¿no? Sino que cómo podemos ir al rescate,
y al reconocimiento del ser, para que justo podamos ver que todos tenemos las capacidades de liderazgo en la comunidad, y que si nosotros vemos como esas capacidades de liderazgos, vamos a poder hacer justo estos movimientos circulares y que no suenan tan utópicos. Creo que en la realidad el ser humano tiene como esta capacidad de saber que la comunidad puede responder, ¿no? Que respondemos además comunitariamente, y por eso se están tejiendo las redes, o sea, por eso hay hasta las redes sociales. Muchas cosas se resolvieron en COVID por las redes, ¿no? Por ejemplo, mi colonia, que es muy comercial, cuando fue cerrar todo, crearon un grupo de WhatsApp y se siguió vendiendo por WhatsApp, y se encontraban casos, por ejemplo, de quien se quedó sin trabajo, y entonces el del mercado le decía, yo te doy trabajo y te doy esto, o sea, unas cosas que yo no había visto como en lo cotidiano, pero que en la comunidad empieza a buscar esos liderazgos que van a ser cada vez más compartidos. Y creo que otro de los aprendizajes fue la vulnerabilidad. Creo que el tema de vulnerabilidad tiene que estar dentro de la construcción de estos liderazgos. ¿Cómo somos profundamente vulnerables? Y con la propuesta que hicimos con Ever, se hizo el diseño de la pregunta dentro del círculo: ¿qué te da miedo y qué te da esperanza? ¡Wow! Imagínense hablarlo con tu codirectora, con tu subdirectora. Abre tu miedo, háblalo. No es fácil. Sin embargo, ellas lo hicieron. Y eso les dio una fortaleza del conocimiento y el reconocimiento, y cómo lo cuidamos, no cómo lo atacamos. Es como, realmente sí es todo un cambio de paradigma, pero te permite ser profundamente humano, que yo creo que eso es lo que somos. La violencia tiene que ver mucho en que se nos olvidó que somos bien humanitos y que tenemos miedos, esperanzas, vulnerabilidades, y que a veces sí puedes y a veces no puedes, ¿no? Entonces, creo que estos liderazgos, aparte de humanizarnos, aparte de poner en la vulnerabilidad, algo que me llamó a mí mucho la atención es saber que hay momentos en que te toca, no que te toca, pero la energía está más en una persona que en otra. No sé explicarlo, pero sé que hay un ejercicio que a mí me dio mucha claridad, que es cuando a veces poníamos el de piedra, papel y tijeras. Sí lo conocen, ¿no? El de piedra, papel y tijeras. Y entonces lo pones en parejas, y cuando gana uno, entonces, por ejemplo, jugamos Ever y yo, gana Ever, entonces yo me sumo a la energía de Ever, y entonces vamos, Ever, ¿no? Y entonces luego él juega con alguien más, y entonces gana Claire. Y entonces Ever y yo nos sumamos a Claire, y vamos, Claire, Claire, y así todo el grupo hasta que queda uno. Ese uno, cuando termina con todo el grupo ahí todo unido, justo para mí fue una enseñanza de vida, que hay veces que el líder no es el que está elegido o como el que tiene más conocimientos, sino el que la vida, por cuestiones de habilidades o conexiones, puede como dar mayor dirección a la comunidad. Para mí, eso es una de las lecciones, como no solo de claridad, sino como de humanidad, que hay veces que me va a tocar a mí dirigir, hay veces que nos va a tocar a los 4, hay veces que a los 2, pero que mi energía yo la puedo sumar al que en ese momento esté dirigiendo o tomando las decisiones, y que eso permite que la comunidad, como el bien común, pueda permitir justo esta parte colectiva, que por eso se hacían tantos consejos en nuestras comunidades nativas, ¿no? En nuestras comunidades indígenas. O sea, por eso existían los consejos, ¿no? O sea, por eso era como más colectivo. Y que yo agregaría entonces, ¿cómo vamos a integrar a los que son como no resonantes a nuestras ideales, ¿no? Los diálogos improbables? ¿Cómo integramos también en estos liderazgos en donde está tenso, en donde no hay como facilidad? Y creo que ahí entra mucho la parte restaurativa. Y ahí ya lo dejo. Ya mira, ahí veo. Vas tú, amigo. Sí, es esencial que no se puede entender un liderazgo transformativo si primero no es restaurativo, porque las relaciones, los vínculos siempre nos exponen a, no necesariamente a afectarnos, pero sí a tener divergencias en más de una vez, así como tenemos convergencias también. Y muchas de estas divergencias terminan produciendo daños, entonces necesitamos restaurar vínculos, relaciones allí, tener las estrategias para hacerlo. Y, y creo que una herramienta que me deja a mí, o más bien una sabiduría que me deja este ejercicio, y lo recojo o lo constaté más bien en el trabajo que hacía con Gloria, pero también lo recojo del trabajo que hago con los estudiantes en los colegios, es sumar a la práctica del pensamiento, que las escuelas lo trabajan bastante bien.
nos educan muy bien en el pensamiento, sumarle las prácticas de la conciencia. Estamos muy habituados como cultura a estar pensando en el pasado y a estar pensando en el futuro y no en el presente, en el aquí y en el ahora. Nos cuesta mucho pensar en el aquí y en el ahora, nos asusta inclusive pensar en el aquí y en el ahora. No sabemos cómo pensar en el aquí y en el ahora porque carecemos de habilidades para hacerlo. Nos parece ridículo que nos pongan a hacer eso. Sí, de hecho, a quienes iniciamos en las experiencias de círculos, lo primero que nos cuesta, ¿no? Decir, ¿será que sí me siguen o será que me van a ver raro haciendo esto? Y sin embargo, es un ejercicio interesante para generar conciencia del aquí y el ahora, porque lo que hay que transformar es el aquí y el ahora. Es decir, no pensar que las transformaciones se tienen que hacer mañana, ni mucho menos atornillarnos en modelos pasados o en emociones que ya hemos vivido, sean porque sean dolorosas y nos estén llevando a tomar decisiones o porque hayan sido totalmente anheladas y vividas y quisiéramos que los demás lo sigan viviendo y yo también, sino más bien pensar en el aquí y en el ahora, porque el aquí y el ahora nos permite ponerle rostro en principio a nosotros, pero también ponerle rostro al otro. Saber que está ahí el otro y cómo está el otro. Y el otro no me refiero solamente al humano, sino también a los animales no humanos, a la naturaleza, ¿cierto? Y estas generaciones de ahora tienen una disposición altísima a reconocer al otro, no solamente al humano, sino también al otro mascota, al otro animal, ¿cierto? Y cuidarlo y darle sus derechos y darle su reconocimiento, no instrumentalizarlo, y así, digamos, nos va llevando, digamos, a estas prácticas. Y yo veo sorprendidamente cómo los más pequeños se disponen a esto, se disponen a estos actos de conciencia del aquí y el ahora. Y veíamos porque fue parte de los ejercicios que incorporamos en estos acompañamientos que hacíamos con Gloria. Integrar a estas mujeres que son muy ejecutivas y muy de acción, a que detente y vamos a empezar primero con algún tipo de ejercicio que parecía extraño, ¿cierto? Pero sin embargo se fueron prestando y fueron encontrando mucha riqueza en esta disposición de la conciencia, para un poco sumar a las capacidades, habilidades de pensamiento, las capacidades y las habilidades de la conciencia que nos deben estar en el aquí y en el ahora, para poder resolver las situaciones que nos aquejan en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Y el otro aprendizaje que también lo recojo de estos dos escenarios, de trabajo con mis estudiantes, con los profesores, con las comunidades educativas y con esta organización que admiro que haya emprendido este camino, para actuar punitivamente, para actuar con violencias, para actuar linealmente, dualistamente, tenemos maquinaria, instrumentos, manuales, estrategias, discursos, enfoques, de todo, de todo. Hay hasta una industria para eso, ¿sí? La industria de la guerra. Pero para actuar desde la no violencia, para actuar desde el reconocimiento del otro, para actuar desde la paz, muchas veces lo dejamos a la buena voluntad. Es decir, como en tu corazoncito actúa bien con los demás. Y nos olvidamos que para poder hacer estos cambios necesitamos crear una maquinaria, crear un andamiaje que resista a este otro andamiaje y maquinaria que opera culturalmente. Y esto hace referencia a algo que Lindsay mencionaba, que nos preocupaba mucho a nosotros como organización, y es que las personas que se formaban con nosotros volvían otra vez a sus escenarios y pues ahí encontraban todo el contexto de la violencia, pasiva, activa, como quieran leerlo, pero ahí estaba. Y ellos llegaban con su pequeño modelito aprendido, todavía incipiente en el corazón, pues ese modelo inmenso los absorbía otra vez, ¿cierto? Y necesitábamos entender que había que ir creando estos andamiajes, ir creando esta maquinaria para actuar reconociendo al otro. Yo diría esta maquinaria de estos liderazgos transformativos, para poder superar estos liderazgos punitivos, lineales, que repiten las cosas inclusive. Y creo que esto es un llamado grandísimo de atención, porque construir una maquinaria, construir un andamiaje, requiere de tiempo, requiere incluso de recursos, requiere de capacidades, requiere de intencionalidades. Aquí acudo a otro elemento restaurativo, hay que intencionar los vínculos, ¿cierto? Hay que volverlos proyectos, programas, hay que volverlos motivaciones, iniciativas comunitarias. No puede ser una sola persona que se encargue de ser el restaurativo de la comunidad. Mientras más sumemos, mejor, y mientras más chicos, más líderes, más participantes estén sumándose, vamos creando un andamiaje más fuerte. Y esto hace al final tener una comunidad muy fuerte y muy sólida, capaz de hacer
no transformaciones de situaciones, sino transformaciones de entornos y algo más profundo que dice Leherach, hacer transformaciones de patrones que nos llevan a violentarnos constantemente. Entonces es un reto grandísimo y al ver el trabajo que emprendió esta organización X así se llama la organización X de México, pues me parece que es una apuesta grandísima por comenzar a construir sus andamiajes y por comenzar a construir su maquinaria que les haga ser coherentes con estos enfoques que ya se han venido incorporando. Y también lo veo en algunos colegios que se han motivado a hacer estas prácticas, en donde han comenzado a apostarle, ¿cierto? El gimnasio femenino, que es la institución en donde más hemos trabajado, hay un área, ¿cierto?, que compite tú a tú con matemáticas y con sociales y con español y con lenguas, en esto de crear los escenarios y las condiciones para poder hacer que se viva estos enfoques y que además sean reales y sean totalmente transversales y no queden en la buena voluntad de unos cuantos, sino que sea una apuesta comunitaria, institucional. Termino con esto. Hoy una mamá me decía, desde que conocí estos enfoques, nunca más volví a levantarle la mano a mi hija y entendí que eso era violencia. Por primera vez rompí ese ciclo, y lo dijo, lo decía tan bonito, rompí ese ciclo de violencia que habían tenido conmigo y que habían tenido con mis papás, y seguramente le decía yo, estás rompiendo el ciclo de violencia que tu hija puede seguir con otros, porque no los golpeará y no usará una violencia para resolver algo, ¿cierto? Y lo decía entusiasmada ella cuando hablaba de esto, y es porque es posible, porque hay un andamiaje seguramente atrás construyéndolo y llevando estos enfoques también a los papás, no solamente a los estudiantes y a los profesores, sino también las familias tienen que comenzar a integrarse esto. Y creo que ya hablé mucho. No, no, para nada, si más bien se nos hace muy corta la hora. Entonces, ya llegando al cierre, me gustaría compartir con ustedes algunas reacciones, algunas inquietudes. La primera es que, pues, ciertamente el futuro es comunitario. Yo creo que ahí es donde está la esperanza, y para eso, ¿qué es lo que se teje? ¿Qué es lo que se entreteje en el presente? Yo creo que en conversaciones informales les he comentado que a raíz de la pandemia, un amigo cercano que tenía un negocio en la comunidad que es muy golpeado por la pandemia ofrece, bueno, yo puedo ayudar llevando compras a las casas de las personas. Y yo, mamá soltera con 2 trabajos, que además los primeros 75 días no podía salir de la casa, dije, yo me apunto, ¿verdad? Y ha pasado ya año y medio y ha sido esta cooperación, digamos, esta mutua colaboración que deja de convertirse en ese, ni del lado de él y su familia, ni del lado mío de mi familia, yo te ayudo porque soy muy buena, yo te ayudo porque soy muy bueno desde una verticalidad, sino nos ayudamos. Y así somos corresponsables y así vamos entretejiendo esa interdependencia que va más desde esa cuestión de nos necesitamos mutuamente para encontrar nuevas soluciones. ¿Cómo volver eso sistémico? Porque eso que dice Ever yo creo que es clave. Esta es una apuesta sistémica, no una apuesta de la buena voluntad con la que yo nací un día, con la que yo nací, con la que yo amanecí un día, ¿verdad? Eso a mí me genera mucha inquietud. Creo que es seguir sembrando, creo que es seguir tocando puertas, creo que es seguir haciendo contracultura. Yo misma oigo sobre liderazgos transformativos y me desafía en muchos niveles, como una persona que soy impulsiva, acelerada, que valoro mucho la efectividad y la productividad y todas estas cuestiones, y para mí también es esa revolución interna. Hay algunas palabras que ustedes mencionaron que me parecen claves. Ever mencionó varias veces la palabra resistencia. ¿Cómo uno se resiste, verdad? Creo que también esa cuestión de, bueno, si vamos a tener estos liderazgos compartidos, circulares, inclusivos, ¿cuál es la persona que no está participando de esta conversación, o estas personas que no han participado históricamente de la conversación y que quisiéramos que participen? Bueno, de pronto el liderazgo tiene una invitación importante al desapego. Y el desapego duele mucho. Yo pienso en eso que les estoy diciendo, como para mí es una lucha interna por la cuestión de que yo valoro mucho el control. Yo soy una persona que valoro mucho el control. Oigo este tipo de liderazgo y hasta que me resisto, porque me resisto a perder el control. Me cuesta desapegarme del control. Y qué invitación más maravillosa, ¿verdad? Para la inclusión, para el consenso, para romper patrones, para hacer las cosas de manera diferente y confiar que las cosas como las hemos hecho siempre no son la última forma ni la mejor necesariamente manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, a partir un poquito de estas reacciones, lo que me gustaría es invitarnos a hacer una
una vuelta final al círculo para darle cierre a esta conversación, que por supuesto nunca son cierres definitivos, sino continuarlos. Tal vez antes de darles la palabra para que cerremos, recordarles que a las personas que no nos están acompañando en vivo, sino que están oyendo esta grabación en diferido, todos los webinars que los realizamos periódicamente una vez al mes, los pueden encontrar tanto en las páginas de Facebook del IIRP Comunidad Virtual en Español, como en el podcast Prácticas Restaurativas y Sabidurías Colectivas. Y que además algunos de los recursos que hemos mencionado acá los vamos a mencionar en referencias con links en la descripción de este video, porque al final son invitaciones a conocer más, a articularnos más, a seguir tejiendo, porque nunca estamos acabados, ¿verdad? Siempre seguimos creciendo. Y bueno, me voy a robar la frase de Ever de decir que aquí hablo mucho. Es que, ¿qué problema cuando nos ponen en la misma reunión a nosotros? Es terrible. Pero bueno, dicho eso, lo que me gustaría es proponer una rodada de cierre donde quisiera pasarle primero la palabra a Gloria, luego a Ever y luego a Lindsay para que ya nos finalice esta reunión tan importante. Gloria. Creo que voy a abrir un tema que para mí me dio sentido. Yo me considero también una persona que le gusta como tener el control. Bueno, para tener un doctorado, ¿no? Tienes que ser, nos enseñaron a ser, fuimos educados muy en la parte de dar las respuestas correctas, ¿no? Y además y para dar las respuestas correctas y ser los buenos estudiantes, claro que tenías que tener mucho control, ¿no? Entonces, es como para que también veamos de dónde viene y sea como más suave esta parte. Y cuando yo me doy cuenta que además liderazgos y ser alguien que está proponiendo área de paz, se exigía mucho, entonces se tiende mucho a idealizar, ¿no? Entonces yo decía, qué peso tan grande, y yo decía, y yo con tantos defectos, ¿no? Y me marcó mucho una frase que decía, no idealices a alguien porque el día que se caiga te va a doler mucho. Y entonces yo empezaba a decirlo así en los grupos en los que yo trabajaba, y yo les decía, yo igual que ustedes, ¿eh? Solamente tengo algunas otras herramientas, pero no me pongan en un lugar diferente, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ayudó mucho, porque justo hubo un año en el que estuve trabajando en zonas de altas violencias y las historias que escuchaba cada vez eran como más impactantes, ¿no? Y hubo un periodo donde esas historias, ver la obscuridad más fuerte del ser humano no es fácil, ¿no? Es como, wow. Y trabajando el área de paz, pero además escuchar esas historias profundamente dolorosas de áreas de mucha violencia, me hizo a mí darme cuenta que incluso yo ya no creía en la paz y cómo iba a dar paz, ¿no? O sea, cómo si yo me dedicaba a dar cursos de educación para la paz, a mí creo que me salvó esta propuesta, me salvó en la medida en que pude ser profundamente humana y de decir en este momento mi concepto, mi área de paz se fragmentó, está no imperfecta, está destrozada, pisoteada, ¿no? Y está profundamente ahí. Y en un congreso, porque además cancelé todos mis talleres, cancelé todo, y solo un congreso no lo pude cancelar, ¿no? Me dijeron, son 400 personas, 400. Yo decía, es que ¿cómo voy a hablar si yo estoy rota? O sea, me impactó esta parte de ver ¿no? Esta parte de la humanidad que no fue fácil digerirla, ¿no? No fue fácil como integrarla. Y justo en la conferencia, que además la di, creo que fue la conferencia más académica que di, porque no quería que me preguntaran, ¿no? Era como muy así. Y se para un señor, un campesino, y me dice, ¿cómo trabajo paz si yo estoy roto? Esa fue su pregunta. O sea, se para entre 400 y él se para y me dice, ¿cómo trabajo paz si estoy roto? Entonces yo me le quedo viendo y le dije, pues nos juntamos los dos rotitos. Y así podemos dar respuestas. Todos los rotos, todos los que hemos visto esto, nos juntamos en nuestras humanidades profundamente vulnerables para seguir cuidando la vida. O porque creo que, por ejemplo, los liderazgos que llevan narcotráfico no cuidan la vida, ¿no? Más allá de buenos o malos que no saben por qué llegaron ahí, algo que sí me queda claro es que ahí lo hacen por miedo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde lugares más cuidados, aunque estemos rotitos, ¿no? Con estas vulnerabilidades y sumados, y a mí eso me dio mucha fuerza. Fue como, qué bien, no tengo que ser perfecta, no tengo que tener todas las respuestas, no tengo que ser control de todo lo que pasa. Y yo le decía, ¿le gustaría
juntos, rotitos, y él me decía, sí, me da sentido. Y creo que para mí ahí fue un momento en que me cambió como la visión de, yo no tengo que tener como todo el control y hay una comunidad dispuesta a que encontremos entre todos las respuestas a esta humanidad, sobre todo a la que se está rompiendo o a la que está rompiendo desde otros lugares, ¿no? Cómo restaurar sin este buenos y malos, ¿no? Y eso a mí me dio como mucha respuesta para poder saber que era importante un liderazgo que incluso tú puedes decir en este momento yo no puedo liderar, ¿no? En este momento yo necesito repararme, necesito restaurarme, y creo que eso a mí me quitó como muchos kilos de encima, me dio tiempo de restaurar y ahora que ya he regresado, donde la paz tiene otro concepto, las paces tienen otra visión, regreso, sí, a casos a veces intensificados, pero ya sola, ¿no? Entonces por eso le grito a mis amigos, ¿no? Y así como de, Ever, acepto el propuesta, pero si tú también le entras. Entonces, yo ya me voy todo este año, todas mis propuestas han sido acompañadas. Y eso a mí me ha dado una resignificación y el control se volvió cuidado. Y eso, o sea, me da todo el sentido. Me siento cuidada, cuido. Entonces, más bien pongo mi energía en cómo cuido, por ejemplo, si estamos Ebre y yo, cómo cuidamos nuestros tiempos, cómo cuidamos nuestros recursos. Bien transparentes, por ejemplo, en cuánto sí nos pagan, cuánto no. O sea, creo que se vuelve más mi energía hacia el cuidado mutuo que como a los pequeños detalles, porque ahí yo ya sé que la humanidad es tan mágica, ¿no? Que no lo puedo controlar. O sea, fue una gran lección de vida. El ser humano tiene luces, sombras y pues ahí están, ¿no? Entonces, como colectivamente, cómo las acompañamos a un sistema más de vida. Creo que para mí esa es como la respuesta. Gracias, Gloria. Yo quiero resaltar eso que lo he aprendido de Gloria, sin duda, y ella me lo ha afirmado más, inclusive cada vez que tengo la posibilidad de estar con ella, construyendo, y como dice ella, que nos sentamos a trabajar sobre un proyecto y la mitad del proyecto es echando las ideas a ver cómo las vamos tejiendo. Y yo lo llamo así también, como Gloria lo ha manifestado, o creo que era Lindsay que nos hablaba de las bases imperfectas. También hay que pensar en los liderazgos imperfectos. Es decir, eso es una realidad. El líder no es una persona perfecta. Se ha vendido como perfecta, pero no lo es. Y en un mundo en donde cada vez es más evidente dónde están nuestras limitaciones, pues ya no funciona vendernos, digamos, o hacer un mercadeo de perfecciones. Y esto nos lleva a que nos cuestionemos, ¿cierto?, en medio de estos liderazgos imperfectos. Eh, y yo lo pienso en mi experiencia, particularmente comenzando con temas restaurativos aquí en Colombia, en colegios. Yo pensaba que esa Claire, que ha sido maestra mía desde que empecé este camino hace ya 7, 8 años atrás, eh, preguntarse, ¿cierto?, cómo empezar esto en los colegios en donde hay un modelo hegemónico que no solamente es hegemónico, sino que se opone a lo que tú quieres hacer, y no te da las condiciones, ni espacios, ni nada para hacerlo, y cómo llegar a construir estos andamiajes de los que les reflexionaba hace un instante. Y pues uno se piensa está pensándose desde un liderazgo y las necesidades que uno tiene como líder, ¿cierto? Yo recuerdo que, y Lindsay, que me conoce, suelo decir mucho, ¿cierto? Y lo pensaba en ese momento. Yo decía, bueno, conocimientos no tengo, experiencia menos en estos temas. Yo soy un profesor y de esto no conozco nada, de estos temas de liderazgos. Y recursos, pues el colegio no va a querer invertir en esto. Eh, y para esto no hay recursos, ¿cierto? Entonces no había nada de esas cosas, y yo iba entendiendo que era algo de lo que no me tenía que preocupar, entonces, porque si no había para qué preocuparse, en qué cuidar si no había eso. Y eso era de cierta manera pensarse en las necesidades que uno tiene como líder, ¿sí? Y poder acudir a personas que lo puedan acompañar. Yo agradezco muchísimo a Claire, a Lindsay y a otros tantos más, que aquí sería una lista larga de personas que han caminado y me han invitado a caminar en esto, y cómo me han nutrido y cómo me han llenado. Entonces yo me doy cuenta que sí es cierto que tengo necesidades, pero soy mucho más capacidades que necesidades. Y, y aquí pienso un poco en Radway cuando hace la pregunta, ¿cierto? De por qué nos pensamos siempre haciendo cosas malas y no pensamos todo el esfuerzo que hacemos por hacer las cosas buenas, porque somos capaces, tenemos una infinitud insospechada de capacidades. Pero lo más bonito es que la mejor de las capacidades que tenemos es la capacidad colectiva.
Es decir, la capacidad de hacernos al lado de otro que sí puede, que sí sabe o que ya lo hizo y que nos puede dar una pista, una pauta para comenzar. Y así debe ser entendido, siento yo, un liderazgo transformativo. Es decir, tiene que ser un liderazgo que se piense desde sus imperfecciones, pero no las imperfecciones como una necesidad, sino también transformarlas en una capacidad y en la mejor de sus capacidades, y es la capacidad de hacerse al lado de otros y la capacidad de dejarse ayudar por otros, la capacidad de sumarle a los otros, pero también de enseñarle a los otros a que sumen en favor de causas y de propósitos. Entonces, yo creo que algo que define todo esto, y lo veo en Gloria, a quien agradezco que me invite siempre a los proyectos, como dice, ya hemos tenido proyectos que ni siquiera hay recursos, igual nos metemos a esos proyectos y después aparece por otro lado el recurso. Es el sentido de coherencia, vivir coherentemente con estos enfoques. Y si hablamos de construir comunidad, de construir vínculos, que trabajamos en esto, tenemos que comenzar a construirlo entre nosotros, comenzar a sumarnos entre nosotros. Yo uso jocosamente para referir y decir que los cantantes de reggaetón han podido hacer colaboraciones magníficas y a nosotros nos está costando. Y nos cuesta hacer colaboraciones, ¿sí? Por celos y por tanta cosa. Ojalá algún día podamos hacer esas mismas colaboraciones. Y tengo entendido que lo hacen desinteresadamente, es decir, no hay negocio detrás de eso. Yo te colaboro en esta canción y así ojalá podamos hacernos. Y yo agradezco a Gloria porque ella me muestra en su sentido de coherencia, invitándome a estos espacios, a sus proyectos, asistiendo a los míos también. Y sumarnos, ¿sí? Y ojalá podamos seguir construyendo como trabajamos con Lindsay en esto, en una red grande que nos podamos sumar todos, porque aquí hay trabajo para todos, o sea, no se va a acabar si lo pensamos desde ahí. Y mientras más juntos estemos, más transformaciones podemos hacer y animar a otros a que lo hagan. Así que yo agradezco mucho este espacio porque también lo veo así, desde esta perspectiva de coherencia, desde nuestras imperfecciones, de mira contarles nuestras prácticas y al mismo tiempo, al hacernos al lado de ustedes, entusiasmarnos y motivarnos a aprender también. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ambos por acompañarnos. Yo debo decirles que me voy recargada, profundamente inspirada y reafirmando, creo que la idea con la cual he iniciado desde que estoy en este tema, y es que no podemos caminar solos, que necesitamos un equipo, necesitamos personas que sumen con nosotros, como dice Eber, más allá de buena voluntad, personas que estén comprometidas, apasionadas, entregadas. Y entonces agradezco muchísimo la oportunidad de saberles, compañeros y compañeras, de este caminar, y que ahora somos cada vez más y nos vamos encontrando y esa red se va haciendo cada vez más grande. Entonces, muy inspirada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos están acompañando, a quienes nos van a ver en diferido también. Que tengan muy linda noche y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, gracias.